Gestión del proyecto. Antes de empezar, vamos a hablar sobre la gestión del proyecto. ¿Cómo se gestiona un proyecto de implementación de aplicaciones o de automatizaciones? Lo primero que tenemos que hacer es crear un equipo. Tenemos que tener un equipo y claro, no todos tenemos las mismas cualidades. Por ejemplo, hay personas que se dedican a ciertas cosas que se les da mucho mejor o bueno, es lo que han estudiado o lo que les gusta más, ¿no? Entonces, un buen responsable de la automatización de procesos tiene que aglutinar muchas cualidades, pero no tiene por qué tener todas. A veces es importante saber delegar y compartir ciertas actividades con aquellas personas que sí que cumplen unos requerimientos o tienen unos conocimientos determinados. Aquí tenemos un equipo muy grande que se compone de distintas personas que se encargan de diseñar los sitios web, los formularios, los portales, procesos. Y bueno, son los que se encargan de la interfaz, los especialistas web, los especialistas de experiencia de usuario. Luego hay otra persona que tiene, bueno, pues un doble rol, es el que se encarga de los proyectos y también es el analista del negocio, ¿no? Y luego están los que se encargan del control de calidad, los que se encargan del mantenimiento técnico, las integraciones, como puede ser un administrador de sistemas, un arquitecto de TI. Claro, a veces contamos con equipos así de grandes, otras veces somos pocas personas, es decir, con un equipo de una o dos personas, pues tenemos que hacer todas las implementaciones. Pero bueno, siempre es importante saber formar el equipo y delegar a cada persona las actividades que mejor se les da, ¿no? Luego tenemos que tener en cuenta las reuniones con el cliente. El cliente puede, bueno, podemos ser nosotros mismos o podría ser que estamos trabajando para terceros, estamos trabajando para otras personas que requieren nuestros servicios de creación de aplicaciones, procesos, automatizaciones, etc. Entonces, es muy importante escuchar al cliente. Normalmente el cliente, lo que yo estoy llamando cliente, es el usuario final. Es decir, es importante hablar con las personas que realmente van a utilizar el producto, saber qué es lo que quieren y en ocasiones también ayudarles a saber qué es lo que necesitan. No siempre lo saben los clientes. A veces tenemos que ayudarles porque, bueno, pueden ser unos expertos en el sector bancario, saben que tienen que automatizar ciertas cosas, pero no saben qué opciones tienen ni cuáles son las mejores formas de hacerlo, ¿no? Entonces tenemos que ayudarles. Para tener éxito es imprescindible escucharles antes y después de la implementación. Esto lo veremos más adelante. La experiencia de los usuarios es uno de los factores críticos para poder mejorar. Entonces aquí, bueno, pongo un ejemplo. ¿Qué pasaría si empresas como Google, IKEA, Toyota ofreciesen servicios y no escucharan a sus clientes? Probablemente no durarían mucho o con el tiempo, pues mira, perderían muchos clientes, ¿no? Pues nosotros tenemos que hacer lo mismo, tenemos que estar siempre escuchando al cliente. No solamente en las reuniones iniciales, sino luego queremos saber qué tal es el uso del cliente, cómo le va con las aplicaciones que hemos desarrollado para solucionar sus problemas, etc. El diseño se basa en las necesidades del cliente, se basa en esas necesidades, en esos problemas. Es imposible que hagamos un diseño correcto sin tener claro cuáles son los contenidos o las funcionalidades que requiere el cliente. Entonces esto sería tan absurdo como intentar diseñar un vehículo sin saber qué es lo que tiene que hacer, si tiene que ir por mar, por tierra o aire. Esto no tendría sentido. Por este motivo tenemos que analizar la información que nos aporta el cliente. Entonces vamos a querer saber quiénes van a ser los usuarios. No tiene nada que ver unos usuarios con otros. Por ejemplo, hay usuarios que podrían dedicarse a la banca y son unos expertos en la bolsa y necesitan unas funcionalidades muy específicas para eso. Pero luego podrían haber otros usuarios que son clientes normales y corrientes que lo único que quieren saber es hacer una transferencia o utilizar, no sé, ver el histórico de sus pagos, cositas así, ¿no? Entonces tenemos que saber a quién nos dirigimos, quién es el usuario final. ¿Cuáles son los objetivos? Entonces no tenemos que pensar en qué queremos que haga el usuario, sino qué es lo que el usuario quiere conseguir con lo que vamos a desarrollar, ¿no? Con la solución que le vamos a ofrecer. También tenemos que tener en cuenta nuestras limitaciones. Siempre hay limitaciones de algún tipo, es decir, no hay normalmente proyectos en los que disponemos de todo tipo de recursos ilimitados. Una posible limitación podría ser el tiempo que nos puede dedicar el cliente, o puede ser el software, o puede ser que nosotros también tengamos otras limitaciones, o incluso el usuario final resulta que solo utiliza ciertos dispositivos, tiene limitaciones en cuanto a la velocidad de su conexión a Internet. Siempre hay algún tipo de limitación y todo esto lo tendremos que tener en cuenta antes de empezar a trabajar, antes de empezar a crear soluciones.
y vamos a preparar un borrador. ¿Qué es un borrador? Bueno, pues una prueba de concepto, alguna propuesta, algo que podamos ofrecerle al cliente en base a toda esta información que nos ha ofrecido para saber si el cliente realmente está de acuerdo y le gusta. Es decir, le mostramos un prototipo, una maqueta de todas esas aplicaciones o soluciones que hemos desarrollado y bueno, puede ser que incluso le hagamos una prueba de concepto, lo desarrollemos directamente en la propia aplicación, ya que con Aura Portal, con la plataforma, sabemos que esto es algo bastante factible, ¿no? Y luego querremos recibir la aprobación de nuestro cliente. Si tenemos la aprobación de nuestro cliente, podemos comenzar a trabajar. Lo más conveniente es dividir nuestras entregas en sprints cortos. No queremos hacer proyectos súper largos, especialmente al principio. ¿Por qué no queremos hacer esto? Porque primero el cliente va a perder la fe en nosotros. Si le hacemos promesas y no entregamos nada hasta dentro de un año, esto es muy frustrante. Entonces es conveniente ofrecer pequeñas soluciones o por lo menos parte de la solución en poco tiempo. Por ejemplo, nos comprometemos con el cliente que antes de 15 días va a tener por lo menos la solicitud de un proceso, lo va a tener automatizado. A lo mejor la aprobación no lo va a tener automatizado, no va a tener automatizado unas reglas de negocio, pero sí que va a tener por lo menos lo que es la solicitud. Más adelante, poco a poco, se irán entregando, digamos, en base a las fases que tengamos en el proyecto, pues se irán haciendo más entregas, ¿no? Esto es mucho más conveniente que unos grandes periodos de implementación en el que el cliente solo ve papel o solo ve promesas. Luego, como paso número 5, vamos a organizar nuestro equipo, es decir, ya sabemos cuáles son los sprints o las entregas que tenemos que hacer, ya tenemos un equipo, ya sabemos lo que quiere el cliente, bueno, pues tenemos que empezar a trabajar. Si tiene un largo recorrido, como he comentado antes, vamos a dividirlo en sprints. Y luego vamos a empezar a asignar a todas esas personas, como comentamos al principio, que tienen ciertos talentos o ciertos conocimientos, vamos a empezar a repartir y organizar el trabajo. Es muy probable que en ocasiones incluso puedan haber muchos empleados trabajando a la misma vez en un mismo proyecto. Por fin vamos a empezar a diseñar el producto, las soluciones. Entonces, ahora que ya hemos completado la fase de análisis, hemos repartido las tareas, pues empezamos a diseñar las soluciones. Por ejemplo, digamos que tenemos un proyecto que incluye 3 procesos con los que van a interactuar 1000 usuarios y 10 de ellos necesitan acceder a informes. Pues ahora que ya sabemos cuáles serán esos procesos, los datos que contienen, los informes que necesitan, tenemos ya toda la información, podemos empezar a trabajar en base a esta información. No vamos a hablar en detalle de lo que es la creación de las soluciones porque para eso están todos los cursos que hemos ido haciendo y hemos ido aprendiendo todas las funcionalidades poco a poco. Aquí simplemente estamos hablando a grandes rasgos de todo el proyecto en general. Entonces, una vez que hemos desarrollado los servicios, una vez que hemos entregado estas soluciones, pues tendremos que entregárselas al cliente. Y en cada entrega vamos a aprender más sobre nuestro cliente, vamos a aprender más sobre el producto, sobre nuestras propias capacidades, etc. Entonces, normalmente no hay muchos proyectos que sean idénticos a los anteriores que hemos hecho, pero sí que es verdad que las lecciones que vamos aprendiendo a lo largo de un proyecto es muy importante tenerlas en cuenta para mejorar en nuestros próximos trabajos. De esta forma podemos mejorar nuestra metodología constantemente.